esta práctica se realizaron mediciones de temperatura en agua caliente, fría y tibia, utilizando dos tipos de sensores, el PT100 y el NTC. El PT100 es un sensor resistivo de platino, que es un material conductor que varía su resistencia con la temperatura. Por otro lado, el NTC es un termistor semiconductor, cuya resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Con el PT100 se midieron voltaje y corriente, y con el NTC se registró los cambios de resistencia. Además, las medidas se compararon con un multímetro. Para medir en el PT100 se coloca la sonda en el recipiente, ya sea con agua fría, tibia o caliente. Se enciende con el interruptor y medimos lo que deseamos, ya sea voltaje o corriente. Posteriormente, en la pantalla se reflejan los datos de temperatura, voltaje y corriente en miliamperios. Por otro lado, para medir en el NTC, de igual manera colocamos la sonda en cada uno de los recipientes con agua fría, tibia o caliente. Posteriormente, en la pantalla se reflejará los datos de resistencia. Se debe tener en cuenta que se debe esperar un par de minutos para que se estabilice el módulo y así tomar datos correctos. Cómo se mide el voltaje, amperaje y resistencia con el multímetro en los sensores termorresistivos de tipo sonda que tenemos del RTD y el NTC. En el RTD vamos a medir el voltaje y el amperaje. Lo primero que vamos a hacer es dejar que la sonda esté un tiempo en el agua para que identifique la temperatura, y la pantalla LCD también nos dé los valores del voltaje, el amperaje y la resistencia. Y luego con nuestro multímetro lo que vamos a hacer es primero que nada comprobar que el multímetro esté en óptimas condiciones y funcione. Después de esto vamos a tomar ambos terminales, positivo y negativo, y los vamos a introducir en los respectivos pines que se pueden apreciar en el video. Esto será para medir el voltaje y el amperaje en el RTD. Como vemos, también tenemos un switch en el que podemos intercambiar cuando queramos medir el voltaje y la corriente o el amperaje. En cambio, para el NTC lo que vamos a hacer es sacar la sonda del agua en el que estábamos midiendo la temperatura, y en cambio vamos a pasarla a la sonda del NTC para así poder medir la resistencia. Obviamente también dejamos que esté unos segundos en reposo para que así podamos apreciar y comparar los valores que nos muestra el multímetro y los valores que nos muestra la pantalla LCD. En la hoja de datos se colocó en la tabla el tipo de agua con la que se trabajó, sus temperaturas, y se comparó los valores medidos por el sensor PT100 y el termistor NTC. Para el PT100 se midieron el voltaje y la corriente tanto de un LCD como un multímetro, observando cómo aumenta a medida que sube la temperatura. En caso del NTC se midió la resistencia y, como se esperaba en este tipo de sensor, la resistencia disminuyó a medida que la temperatura del agua aumentaba. Estas mediciones permiten analizar el comportamiento de cada sensor frente a los cambios térmicos y evaluar su precisión comparando los datos de un LCD con los de multímetro. Como conclusión, tenemos que se pudo comprobar que la resistencia está ligada o es proporcional a la temperatura, ya que pudimos notar cambios de resistencia dependiendo de la temperatura a la que se estaba midiendo. La práctica permitió comprobar el comportamiento característico de los sensores de temperatura. El PT100 mostró un aumento progresivo en el voltaje y corriente conforme subía la temperatura, manteniendo una respuesta estable. En cambio, el NTC presentó una disminución en la resistencia al aumentar la temperatura. Las lecturas obtenidas en el LCD fueron coherentes con las del multímetro, lo que comprueba la precisión del sistema de medición utilizado. Las mediciones en el PT100 fueron lentas, por lo que se debía esperar un par de minutos para que se estabilice. En cambio, en el NTC detectó al instante cualquier cambio en la temperatura del agua. Se recomienda realizar una calibración previa de los sensores y el multímetro antes de la toma de datos para asegurar mayor exactitud en las mediciones y utilizar un mayor rango de temperaturas para observar con más detalle la respuesta de estos en diferentes condiciones térmicas. Como recomendación, tenemos que tener cuidado con los sensores termorresistivos de tipo sonda, ya que miden temperaturas bajas, y
y si se pasan de estas temperaturas podemos experimentar un sobrecalentamiento y dañar los equipos que estamos utilizando en estos momentos. Se debe realizar calibraciones periódicas, especialmente si hay acumulación de sarro o contacto con agua de diferente calidad. Gracias.